Muy bien, hermanos, tengan todos buenas tardes. Gracias a Dios por esta bendición de estar con ustedes en esta oportunidad y poder participar con ustedes en este tiempo de oración, en la cual podemos orar por muchas diferentes etnias, pero también por muchas necesidades que hay de la palabra de Dios. Y cuando pensamos en todas las cosas que oramos, nos damos cuenta que en realidad no estamos haciendo mucho en la medida de la necesidad que hay en nuestro mundo. Y en la medida que hay la necesidad en nuestro país y por qué no también en nuestras propias ciudades, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Y cuando pensamos en todas estas cosas y vemos el librito que tenemos y por orar, decimos, pues Señor, falta mucho, ¿verdad? Y podemos decir, como dice la palabra de Dios, pues siervos inútiles somos porque lo que estamos haciendo, lo que nos mandaste a hacer estamos haciendo, no estamos haciendo realmente mucho más de lo que debemos hacer. Y Dios quiere que hagamos mucho más para Él. Y Dios quiere que nosotros podamos involucrarnos en cuanto al hecho de nosotros hacer más para Dios. Y misiones básicamente se refiere al hecho de nosotros poder compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo en diferentes lugares, en diferentes edades, ¿no? Escuchaba el ministerio del hermano Julio y gracias a Dios por lo que él está haciendo. Interesante, dice cómo se cumple la Biblia cuando dice que las cosas que nosotros pasamos también lo pasan otros hermanos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando empezamos la iglesia allá en Arequipa, fue algo así como le pasó al hermano, ¿verdad? Empezamos con niños también nosotros, y muchos decían, tu iglesia de niños, va a ser iglesia de niños, y lo hacían sarcásticamente, ¿no? Como que era algo que no valía la pena, pero, hermano, vamos a estar orando por ti, y que siga adelante las cosas del Señor. Pero creo que, como dice la palabra de Dios, necesitamos nosotros abocarnos a lo que Dios nos ha llamado. Y Jesús dijo algo muy cierto, dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto es algo que nosotros necesitamos cada día en nuestra vida abocarnos. La visión cuando nosotros empezamos con niños era que un día estos niños puedan tener la visión de hacer la obra de Dios para otras partes del mundo. Gracias a Dios tenemos en la iglesia una señorita que está orando, que tiene su visión puesta en Asia, está orando que Dios esté guiándole hacia ese lugar. Y yo creo que Dios va a hacer algo con ella. Pero qué importante es cuando nosotros podemos invertir tiempo en la oración y podemos nosotros decir, Señor, yo quiero hacer algo más para ti. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1, por favor. Y a veces la Biblia dice en el libro de Santiago, pedís, pero pedís mal. Y a veces oramos tanto que no nos detenemos muchas veces a evaluar cómo estamos orando. A veces misiones se vuelve un programa en nuestras iglesias, ¿no? Y nos reunimos y bueno, vamos a orar por misiones y oramos y pedimos, pero muchas veces sucede que a veces perdemos la razón y el fervor por qué nosotros debemos orar al Señor. Y si hay alguien que nos enseña cómo orar con propósito es pues Nehemías. Un hombre que aprendió a ver la mano de Dios a través de la oración. Yo creo que cada uno de nosotros cuando doblamos rodillas aquí y nos reunimos cada lunes, estamos pensando, Dios, queremos ver tu mano obrar. Queremos ver tu mano obrar. Queremos ver tu mano responder, como decía el hermano Redford, ¿verdad? Que escuchemos pronto de esta etnia de la selva, que pronto escuchen de Cristo Jesús, ¿no? Y cuando escuchamos de un resultado, eso anima a nuestro corazón a poder nosotros seguir orando. Y qué importante es que oremos al Señor de una forma sabia. El libro de Nehemías capítulo 1, el verso 1 al 11, lo leo, dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kesliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos a orar, por favor, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos das, y gracias por permitirme estar aquí en medio de estos hombres de Dios, Señor, que tienen ese deseo en su corazón, ese
esa visión, Dios, de poder interceder por otros lugares. Perdónanos, Padre, porque a veces nuestra visión es tan corta. Y a veces como pastores pensamos que nuestra iglesia y nuestra zona donde laboramos es todo lo que tú nos has mandado a hacer. Pero Señor, hay mucho más por hacer. Hay gente en diferentes partes del mundo que aún necesitan de ti, Señor Jesucristo. Y escuchamos de noticias y escuchamos de muchas cosas, Dios. Y eso nos hace ver de una necesidad de interceder, de pedirte, Padre Santo. Dios, pido que me ayude este momento a exponer tu palabra, sea de edificación para mi vida y también para la vida de mis hermanos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la Biblia, y creo que conocemos la historia de Nehemías, pero podemos aprender mucho acerca de cómo es que Nehemías tomó su tiempo de oración y cómo es que Nehemías pudo agarrar y pudo ver lo que Dios hizo y lo que Dios respondió a través de su oración. Hablar de misiones es una labor muy grande. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Y eso es una labor grande. Y necesitamos invertir tiempo en orar. La oración, como alguien dijo, es la llave que abre todas las puertas. Y tenemos que orar, pero tenemos que orar de una forma como Dios quiere que lo hagamos. Que pidamos, pero como dice la Biblia, que pidamos bien. Ahora, ¿qué nos enseña en la Biblia? Vamos a ver algunas cosas que la Biblia enseña para tener una oración eficaz misionera. ¿Cómo nosotros orar eficazmente? Mira lo que dice en el verso 4, en Nehemías 1:4, dice la Biblia: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué motivó a una oración mucho más diferente a Nehemías? Posiblemente Nehemías estaba orando siempre por la gente que estaba allá y estaba orando constantemente por las personas que se encontraban ahí en Judá. Y él estaba pidiendo: Dios, tal vez como muchos de nosotros hacemos aquí, Dios, te pido por Judá y te ruego por Judá para que Judá pueda estar yéndole bien. Y te ruego que Judá la gente que está ahí, no esté sufriendo. Y estaba orando algo así como nosotros hacemos aquí. Pero ¿sabe? Nehemías entendió que él tenía que tener una oración ahora de un modo diferente. Ya no orar tan generalmente, pero él entendió que necesitaba tener una oración específica. ¿Sabe, hermanos? Cuando pedimos específicamente, Dios responde específicamente. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Si nosotros oramos tan generalmente muchas veces, pues no sabemos qué es lo que vamos a recibir, pero si oramos específicamente, Dios va a responder específicamente. Y una oración eficaz misionera requiere una oración específica. Una oración en la cual nosotros podamos decirle a Dios qué es lo que realmente deseamos que Él haga en nuestra vida. Y eso requiere de algo, de una oración informada. Nota lo que dice el verso 4, la primera parte: cuando oí estas palabras. ¿Pero qué había oído Nehemías? Y nos trasladamos al verso 2 y dice la Biblia: y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y mira lo que dice, y subraya esto en tu Biblia si puedes, y les pregunté. Hermanos, orar de una forma específica requiere de información. Y dice la Biblia que Nehemías requería preguntar para orar específicamente. Y es bueno orar por todos los misioneros. Y es bueno orar por los lugares. Pero qué importante es nosotros orar con información. Preguntar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos mantenido la preocupación por el misionero? Porque claro, comentaba un hermano dando una conferencia, decía: muchas iglesias apoyan misioneros, pero muchas iglesias no saben las necesidades del misionero. Porque, hermanos, si bien es cierto, el factor económico es algo que es necesario para misiones, pero ¿saben qué es lo que necesita mucho más un misionero? Es la preocupación personal de la iglesia. Una llamada que te diga: aló, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo te sientes en la obra que estás haciendo?
¿Sabe? Muchas iglesias, si bien es cierto, apoyan misiones económicamente, pero muchas iglesias no están apoyando y mucho menos están orando específicamente por sus misioneros porque no están recopilando información. ¿Sabes? Ahí estaba Nehemías, un hombre que seguramente estaba orando por Judá, pero ¿sabes qué? Él dijo, necesito preguntar cómo está yendo la cosa específicamente allí. ¿Cómo está yendo la situación allá? Nehemías preguntó. Y hermanos, no vamos a poder tener información si no preguntamos. Amén. No vamos a poder tener nosotros información si no tenemos contacto con los misioneros. Si no tenemos un email, ahora tenemos la tecnología que gracias a Dios nos ayuda mucho a poder tener contacto con muchos misioneros. No desaproveche la oportunidad de mantener contacto con misioneros y decirle, hermano, ¿cómo estás? Quiero orar por ti específicamente. Dime qué es lo que tú necesitas. Y no solamente hablando del factor material, porque nota lo que le informó el hombre a Nehemías. Dice el verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Nota que la primera parte le está informando de la situación personal de la gente que estaba ahí. La situación personal, están en gran mal y están en gran afrenta. Y la segunda cosa que le informa es la situación material. Dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Yo no sé, pero una pregunta demanda una respuesta, ¿amén? Y lo que Nehemías estaba preguntando fue respondido por este hombre. Y este hombre le hizo ver la necesidad personal de la gente que estaba allá, pero también informó de la necesidad material. Hermano, orar por misiones es mucho más que, bueno, vamos a orar y no tengo nada en contra de esto. Y es bueno que oremos por un techo, por un terreno, que oremos por sillas, que oremos por todo lo que es la logística y todas estas cosas. Pero creo que también necesitamos orar específicamente por el misionero y por la gente. Nehemías entendió que necesitaba orar. Y cuando él escuchó de la situación personal de la gente y escuchó de la situación material de la gente allá en Judá, dice la Biblia, el verso 4, que cuando él oyó estas palabras, es donde él se quebró y lloró y se sentó por días y ayunó y empezó a entender, Dios, no estoy orando bien. Y empezó, dice la Biblia, a orar delante del Dios de los cielos de una forma diferente. Es bueno orar, pero tenemos que orar de una forma específica e informada. Una oración eficaz, pues nos va a ayudar a tener también nosotros respuestas eficaces. Dios quiere que nosotros tengamos este tipo de oración. Y Dios quiere que empecemos a orar. Y cuando pensamos en cómo estamos orando, tenemos que pensar cómo estamos orando por los misioneros. Dios necesita que nosotros oremos de esa forma. Y nosotros necesitamos orar a Dios de esa forma, que es algo muy, muy importante. Necesitamos oír. Número dos, necesitamos tener una oración constante. Verso 6, ahí en su Biblia. Dice la Biblia, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Número 2, necesitamos tener una oración constante. Una oración constante. Dice la Biblia que Nehemías empezó a orar día y noche por los hijos de Israel. Él empezó a pedir a Dios cada momento de su vida. Y cuando nosotros pensamos y enseñamos en las iglesias, muchas veces decimos, hermanos, tenemos que orar sin cesar. Y hermanos, tenemos que orar constantemente. Y estamos predicando y animando creyentes a que ellos puedan orar. Pero ¿sabe, hermanos? Muchas veces la falta de constancia en la oración no nace en el hecho de que no sepan que tienen que orar. Pero creo que principalmente la falta de oración en misiones y por misiones es por la falta de devoción que tenemos hacia este asunto. Falta de devoción. No, yo no sé si tú te das cuenta, pero el verso 5, Nehemías dice, te ruego. Él estaba teniendo una devoción en su vida, nació un ardor en su fuego de su corazón de decir, necesitamos que algo suceda, amén. Necesitamos que algo suceda. A veces oramos tan desplicentemente que pareciera que no quisiéramos que suceda algo en misiones.
Y oramos, bueno, vamos a orar y vamos a hacer algo lo hacemos tan general, tan programado, tan mecánicamente, que olvidamos de la devoción que tenemos que tener para misiones. Hermanos, devoción. Una oración constante requiere de devoción por lo que estamos orando. Y Dios quiere que nosotros podamos amar el orar de esta forma. No sé si, yo creo que todos nosotros escuchamos ese verso, rogad. Jesús no dijo solamente oren para que Dios mande obreros a su mies, pero Él dijo rogad al Señor de la mies. Y realmente oramos por pastores y quisiéramos que muchos más pastores estuvieran acá para orar, porque eso demuestra devoción, amén. Queremos que algo suceda en Lima, queremos que algo suceda en Arequipa, queremos que algo suceda en nuestro país. Queda 30 días, ¿verdad?, para este proyecto de etnias para Cristo. Y creo que cuando nos vemos que las cosas están más cerca, es donde más debemos de rogar, es decir, necesitamos juntarnos más, amén. Necesitamos devoción, necesitamos rogar al Señor de la mies, no solamente orar, pero rogar. Y yo creo que todos entendemos esta palabra de rogar, de nosotros estar tan, pero tan comprometidos que lo anhelamos con todo nuestro corazón, lo anhelamos con todo nuestro ser, que no solamente sea, vamos a orar, no. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y debemos estar rogando que Dios envíe, pero también debemos estar rogando que Dios nos envíe a nosotros. Tener un corazón abierto. Decir, Señor, tal vez soy pastor de una iglesia, pero tal vez tú tienes un plan más grande para mi vida, amén. Señor, yo quiero estar aquí. Pero tenemos que ser constantes en oración. Y constancia, hermanos, no se logra si es que nosotros no tenemos una devoción hacia lo que Dios quiere para su obra. Necesitamos rogar. Dice la Biblia, y yo creo que son las iniciales de lo que hacemos, de ropa, ¿verdad? Rogativas, oraciones, ¿no? Peticiones y acciones de gracia. Pero es eso, rogativas. Si yo voy al hermano y le digo, hermano, ¿puede invitarme un vaso de agua? Pues sí, está bien, pero si yo le digo, por favor, hermano, por favor, invítame, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces el hermano dice, este hermano sí tiene mucha sed, entonces vamos a darle ese vaso de agua. A veces le decimos, Dios, te pedimos por misiones. Señor, te pedimos por esta etnia, te pedimos por este país, te pedimos por este misionero. Y está bien, pero qué mejor sería rogar. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oración eficaz misionera requiere de una oración informativa, también requiere de una oración constante, día y noche orada. Pero también requiere de una oración que sea de fe. Versos 8 y 9. Mira lo que dice la Biblia. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No solamente una oración informada, no solamente una oración constante, pero una oración de fe. Y dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando pensamos en fe, necesitamos entender que eso nace en la Biblia, amén. No nace en algo sentimental ni en algo emocional, pero nace en la palabra de Dios. Y eso nos dice la Biblia. Nota lo que dice el verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste. Lo que Nehemías está orando es diciendo, Señor, él está tomando la promesa de Dios para orar a Dios. Le dice, Señor, esto es lo que tú prometiste. Esto es lo que tú dijiste que ibas a hacer. Amén. Es lo que tú dijiste que iba a suceder. Y está cumpliéndose lo que tú dices. Y él está diciendo, pero también tú dijiste que si nosotros nos volvemos y guardamos tus mandamientos, tú nos vas a recoger y nos vas a traer. Hermanos, necesitamos orar bíblicamente.
Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es algo que debemos decir, Señor, tú lo prometiste y tú vas a cumplirlo. Porque Dios cumple sus promesas. Amén. Él no es hombre para fallar ni mentir. Él cumple sus promesas. Entonces cuando tú estés orando por misiones, dile, Señor, tú dijiste que tú vas a estar con nosotros en esta labor. Tú dijiste que iba a estar con los misioneros en esta labor. Señor, creemos en tu promesa y vamos a confiar en tu promesa. Amén. Dios tiene un plan. Él cumple sus promesas, hermanos. Él siempre va a hacerlo. Entonces necesitamos tener una oración que nosotros se base en lo que dice la palabra de Dios. Y cuando pensamos en proyectos que son de misiones y proyectos que tenemos planificado, a veces para nosotros se vuelven muy difíciles de hacer. Dicen, pastor, es difícil. Se ve tan lejano. Pero, ¿saben, hermanos? Es en ese momento que tenemos que nosotros recordar lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia. Y lo que la Biblia dice es que el Señor es el Señor de la mies. Amén. Dice la Biblia, uno siembra, el otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces necesitamos confiar en lo que Dios dice. Él va a dar el crecimiento. Necesitamos orar con esa fe de lo que dice la Biblia. No dejarnos nosotros llevar por las circunstancias. Las circunstancias pueden ser muy adversas, pero vemos a través de la Biblia que en circunstancias adversas Dios siempre fue fiel. Amén. Él siempre cumplió sus promesas. Él siempre hizo lo que dijo que iba a hacer por su pueblo. Hermanos, estamos en un negocio muy grande. Misiones es algo muy grande. Y no podemos darnos ese privilegio nosotros de dejar de orar y de orar incorrectamente. Tenemos que orar como Dios quiere que lo hagamos. Una oración informada, una oración constante, una oración de fe basada en la Biblia, pero también necesitamos tener una oración accional, una oración accional. Mira lo que dice el verso 11. Dice la Biblia, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dice la parte final del verso, concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿A qué me refiero con una oración accional? Me refiero al hecho de que cuando oramos por misiones está bien orar por tal cosa y tal misionero y tal misionero, pero la idea de Nehemías cuando estaba orando, hermanos, no era solamente Dios, bueno, te pido que tú ayudes a que esto suceda, que se restauren los muros y que ayude a la gente. No, él estaba orando pidiéndole a Dios que le ayude en algo que él estaba queriendo involucrarse. A veces oramos como, bueno, vamos a orar por tal cosa y oramos como que, bueno, vamos a dejarlo esto ya lejitos. Pero ¿saben? Nehemías asumió el asunto como algo suyo, como algo propio. ¿Y saben por qué? Por la siguiente razón. En el verso 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y nota esta frase, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Sabe por qué Nehemías estaba pensando en ser parte de esto? Porque él estaba sabiendo que el propósito de todo era glorificar a Dios con lo que él iba a hacer. Él quería reverenciar a Dios. No era un asunto de reverenciar a alguien, de levantar el nombre de alguien. Y gracias a Dios que Dios nos permitió nacer en esta línea bautista en la cual nosotros damos gracias al Señor. Pero la reverencia es de Dios, amén. Él es quien se lleva la gloria. Y la gente es salva por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es quien debe llevarse siempre la gloria y la honra.
Y cuando Nehemías puso su mirada en la reverencia a Dios, entonces él dijo, si quiero reverenciar, no solamente tengo que orar, pero tengo que hacer algo por esta situación. Tengo que ser parte de esta situación. Y a veces los creyentes en las iglesias no lo toman de esa forma. Y a veces nosotros como pastores necesitamos ayudar a ellos a que entiendan que son parte de esta gran misión. De que cada creyente entienda, esto es para la gloria de Dios. Y que no piensen que es para la gloria del misionero por el cual estamos orando, sino para la gloria de Dios. Y hermano, hermana, ora al Señor para que Dios sea glorificado en la vida de esta persona. Nehemías no solo estaba orando, pero estaba pensando en hacer algo por esta situación. Hermanos, es bueno orar, es bueno orar, es bueno pedir a Dios, es bueno rogar al Señor, pero también, como dice la Biblia, la fe sin obras es muerta, es muerta. Y podemos doblar todas las rodillas, y seguramente Nehemías podía seguir orando toda su vida, pero él tomó una decisión de hacer algo para que Dios pueda glorificarse. La obra misionera es para la gloria de Dios, amén. Es para su gloria, hermanos. Y necesitamos nosotros vestirnos de este pensamiento de oración. Una oración que esté informada, que sea específica. Tal vez algunos de ustedes tienen misioneros que sus iglesias están apoyando. Y gracias a Dios por ese corazón. Pero te animo a que puedas agarrar y puedas tomarte el tiempo de preguntar a ese misionero, ¿cómo está? ¿Qué es lo que necesitas que ore por ti? No solamente mandes informes de cosas materiales, pero infórmame de cómo está tu familia, de cómo te sientes tú como siervo. Y se lo digo, hermanos, como personalmente, como alguien que muchas veces necesitamos esto, ¿no? Que alguien nos diga, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque muchas veces misioneros están solos o están pasando momentos difíciles y a veces no estamos pidiendo por eso. Necesitamos orar constantemente y sabemos que para eso hay que tener devoción, algo que nosotros disfrutemos. Necesitamos orar con fe, basado en las promesas de Dios, pero también necesitamos orar de una forma accional. ¿Qué Dios puede hacer? ¿Qué más puedo hacer para que tu Dios pueda ser glorificado a través de este ministerio? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ahí encajaría perfectamente este verso que nos sirve de bandera en muchas de nuestras iglesias y que ponemos en campañas de misiones y que ponemos, heme aquí, envíame a mí. Y dejemos de orar como alguien dijo, él o a él, envíalo a él. No, a mí. Y yo soy el que estoy llamado a orar y a involucrarme en misiones, a poder decir, Señor, yo quiero ser parte de esto. Y Dios va a ser glorificado en todas estas cosas que nosotros hacemos para su gloria. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder amar al Señor de esta manera, como Dios quiere que lo amemos. Amén.